Y sin embargo, Jesús dijo, no penséis que he venido a abrogar la ley. Y también dijo que entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. ¿Cómo es entonces? ¿Cuentan las obras o no cuentan las obras? Si lo va a pagar a cada uno conforme a sus obras. Y el apóstol Pablo también, después de hablar, dice, entonces, ¿qué hacemos? ¿Invalidamos la ley por la...? No estoy hablando de eso, la ley no se invalida. Entonces, ¿qué es eso? ¿Cómo es la relación entre la ley y la gracia? El Evangelio, decíamos la otra noche, se encuentra en los dos testamentos. En el Antiguo Testamento y en el Nuevo. En el Antiguo más bien en tipos y figuras y sombras. Y el Nuevo Testamento ya desdoblado, ya explicado. Por ejemplo, dijimos algo estos días, la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud egipcia se convierte en un tipo de nuestra liberación de la esclavitud espiritual. Decíamos que Moisés vino de afuera a salvar, a sacar a los israelitas, y el Señor Jesús también vino de afuera para sacarnos a nosotros. La esclavitud del pueblo de Israel simboliza nuestra esclavitud en el pecado. Egipto es un símbolo del mundo, donde hay que salir. No hay redención en Egipto. Cuando Faraón decía, quédense aquí, no, hay que salir de aquí. No hay redención. Y nosotros tenemos en el Nuevo Testamento salir del mundo, salir del pueblo mío. El Faraón, el enemigo de Dios, es todavía el enemigo del pueblo de Dios hoy. Hay un enemigo y que representado para Faraón. La liberación del pueblo de Israel, nuestra liberación. Y interesante, si ustedes quieren hacer una tarea interesante, cuando leen los evangelios, o la Biblia, el Nuevo Testamento, todo, marquen el vocabulario que usan los autores del Nuevo Testamento para explicar la obra de Cristo. Es un vocabulario básicamente prestado del Éxodo. Por ejemplo, ese texto que conocemos bastante bien, dice el apóstol Pablo, un segundito que lo encuentre, y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para nuestra enseñanza. ¿Qué cosas? Cuando uno quiere saber qué cosas, busca el contexto. Y usted busca un poquitito antes, dice, porque quiero, hermanos, que no quiero que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y sigue hablando, está hablando del Éxodo. Lo que pasó en el Éxodo, dice, es para nuestra enseñanza, porque está el Evangelio en tipos. Y entonces decía, el vocabulario del Éxodo, si ustedes toman su Biblia y marcan, yo voy a leer algunas palabras que son prestadas del Éxodo. Esclavitud, libertad, redención, el Cordero, la Pascua, Cristo es nuestra Pascua, sangre, roca, Cristo es la roca, la nube que los guiaba, el Cristo es la serpiente, el maná representa el pan de vida. O sea, todo es vocabulario del Éxodo. Y Jesús, cuando dio su primer discurso allí en Nazaret, dijo, el Espíritu de Dios sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, para libertar a los esclavos. Bien, nosotros tenemos traducido cautivos, pero el Señor vino también a libertar cautivos, dijo él, así como Moisés fue enviado para libertar cautivos. Hay un texto interesante. Ustedes conocen la historia. ¿Recuerdan la transfiguración que menciona la Biblia? Dice que vinieron. ¿Quiénes vinieron a hablar con Jesús? Moisés y Elías hablaron con Jesús. ¿Saben ustedes de qué hablaron? ¿De qué hablaron? La Biblia dice de qué hablaron. No más que las traducciones a veces no nos dan la idea. Bueno, yo voy a leerlo como está en la Biblia. Y vinieron Moisés y Elías y hablaron del Éxodo. En mi versión dice hablaron de la partida, de su partida, la salida. Pero Éxodo quiere decir salida.
Y Moisés, el autor del primer Éxodo, vino a hablar con Jesús para tenerle la mano, que estaba a punto de pasar por la prueba suprema para sacarnos a nosotros de la esclavitud espiritual. Hablaron del Éxodo. Ahora, tengo una pregunta. Cuando Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto, que estuvieron allí un montón de años, fueron esclavos, no sabemos cuántos años fueron esclavos, pero una buena cantidad de años fueron esclavos. Mi pregunta sería, ¿qué papel jugó la ley de Dios en la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud? ¿Qué papel jugó la ley de Dios en la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud egipcia? Es una clase, decíamos el otro día. Así que si alguien quiere contestar, conteste. Había algo que en el Deuteronomio dice, les di pan para probarlos si andan en mi ley. Pero eso fue después del Éxodo. Eso fue después del Éxodo. Ya Deuteronomio nos habla después del Éxodo. Ustedes no dicen nada porque no hay nada que decir. La ley no jugó ningún papel en la liberación del pueblo de Israel de Egipto. La liberación fue la obra exclusiva de Dios, de la gracia de Dios. Él mandó las plagas, Él sacó el pueblo, decíamos esta mañana que los puso frente al Mar Rojo, y Talquedos, y abrió el Mar Rojo, y ellos pasaron. Fue exclusivamente la obra de Dios, por la gracia de Dios. Ellos no contribuyeron nada. Imagínense ustedes si Dios le hubiera mandado a Moisés. Mira, te voy a mandar a Egipto, te voy a dar las tablas de los 10 mandamientos, tú ve y enséñale a tu gente allí a guardarlos bien, y cuando los guarden bien, yo los voy a sacar. Estarían allá todavía. Porque no es así. Nadie puede guardar la ley de Dios perfectamente. Por eso vino, decíamos ayer, el Señor Jesús a guardarla como sustituto. Sin embargo, una cosa interesante es que tan pronto como cruzaron el Mar Rojo, la nube los guió directamente al Sinaí. Qué interesante eso. ¿Por qué el Sinaí? ¿Qué pasó en el Sinaí? Los mandamientos, se les volvieron a dar. Allá les dio la ley. Y si yo pudiera recordar ese orden, la ley fue dada a un pueblo ya redimido.